se han suscitado varios manifiestos en el cual quizás no era la gran numérica los que se han concretado, pero sí el aviso de las muchos intentos en el quizás las personas han querido ser engañadas telefónicamente, y en el peor de los casos que se haya dado el manifiesto del engaño, han sufrido la sustracción de dinero en efectivo, ya sea entre dólares o lo que es el efectivo en pesos. Pero, de sus cuentas en los bancos, en sus cuentas en los bancos, claro. O inclusive también existe el engaño telefónico en el cual manifiestan que personas, ya sea del ANSES, de alguna entidad bancaria o de algún lugar en el cual de créditos de vehículos, sí, etcétera, va a llegar un representante al domicilio para realizar el cobro de tal evento o el reintegro, o para poder depositarlos en los bancos, cuando son representantes bancarios, cuando lo manifiestan, y allí es donde se produce también el engaño de que le dan las personas, le entrega el dinero, pensando que es un representante sin firma de papeles, sin firma de ningún documento, y quizás ahí el engaño más notorio por parte de la persona, que recibe un llamado telefónico, inclusive a las líneas fijas. Cualquier llamado telefónico, bajo cualquier entidad que tengan, den aviso a un familiar, o inclusive algún personal policial, en el cual llamen a la comisaría. Nosotros nos llegamos y vamos a tratar también de interiorizarnos en el tema para saber cómo fue el llamado, qué recibió, cómo fue, qué tipo de engaño tiene, si es que se van a llegar al domicilio o tienen que ir a una entidad bancaria, ir al cajero, tramitar la clave, entregarle una clave, PIN o los PIN para poder tramitar esas cuestiones. Un último engaño que le estamos hablando, el tema de los engaños telefónicos y demás, no solamente por las entidades, sino que se da de personas, de civiles que se hacen pasar por conocidos o amigos de la familia, de algún familiar más cercano, manifestándonos de que sufrió un accidente o está en una situación crítica o en algún lugar internado en otra localidad, necesitando el depósito de cierta cantidad de dinero para hacerlo mucho más ágil. Y en ese tracking de que la rapidez en hablar, la rapidez en solicitarle rápido el fondo para poder solicitar una internación o algo, la persona se ve bloqueada y lo primero que atina es o entregarle el efectivo a una persona que pase por el domicilio, amistad o no, o depositarlo. La mejor manera de poder prevenir esta situación es constantemente tener contacto con algún familiar o el personal policial. Porque cuando liberemos esa cuestión de ese hermetismo que figura personal, decir, no, ¿para qué voy a llamar a la policía? ¿Para qué voy a llamar a un familiar? Si lo puedo hacer solo. No, hágalo. Hoy en día tenemos que tener esto porque eso es lo que nos está ganando el delincuente. Ese acercamiento que tiene el delincuente en llamar a un anciano que quizás no lo llamen nunca o una persona que quizás no conozca tanto de una entidad bancaria, lo está ganando el delincuente y no nosotros. Como familia o como policías en cuestión tenemos que llegar a eso. A partir de la pandemia se prohibió la venta ambulante aquí en la ciudad, de cualquier cosa. ¿Esa situación sigue estando vigente? Sigue estando vigente, estamos recibiendo llamados, tengo muchos llamados tuyos y de los oyentes tuyos también, en el cual lo que se procede a la identificación. A ver, no hay si bien hay una prohibición, no hay una situación de detención o una situación que merite esa cuestión por la libertad de circulación de las personas. Pero sí llevamos la situación de traerlos, identificarlos, que tengan la documentación pertinente, que tengan los remitos de las cosas que están vendiendo y posterior que inclusive por más que tengan todo eso, al estar prohibido o al no tener vigente esa situación por el tema de la pandemia, se tienen que retirar. Se los insta a irse de la ciudad. Pero nos sirve el llamado porque nosotros los traemos, identificamos. Si sigue habiendo personas circulando, se los espera, no se van a retirar hasta que no vengan esas personas hasta acá, sí identifiquen y presenten la documentación de los vehículos en el cual se están movilizando, porque también atenta a cualquier otra situación delictiva que se esté dando y nosotros no sepamos o que las personas no sepan en cuestión. Y para llamar es el 101. Para llamar el 101, o si no también está la línea fija, que es el 423-146. Bien. 423-146, que es la línea fija, como el 101 también. 147 también es la departamental, pero muchas veces para que si el 101 no le da, pasa al 146, al 423-146 o al 423-147. Es fácil, la numérica es un número más. Entonces son 3 opciones de línea. Y ni hablar porque hay muchas veces los llaman a los policías particulares de acá, tenemos esa situación. Que se conocen, que se conocen y no saben estar llamando en esa situación.
José, tienen también información sobre un robo que hubo en la iglesia, que no fue una cosa de magnitud, pero la verdad es que sí fue una sustracción ahí en la iglesia. Contanos brevemente qué es lo que pasó en enero en la iglesia. Perfecto, sí, lamentablemente tuvimos y sufrimos en un hecho delictivo que se dio en la iglesia, Sí. en el sector del hall, de donde se realiza la misa, donde están las ofrendas, se sitúan las ofrendas en una urna, Sí. en el cual fue violentada por un... Ahí adentro del templo es eso. Dentro Sí, del templo, sí, exactamente, dentro del templo fue violentada, inclusive con de un elemento de ahí mismo, de la iglesia, con un palo que es el mástil de Sí. una de las banderas que están allí. Inclusive allí se pudo determinar con el soporte técnico, los registros que habían allí en la iglesia, se pudieron determinar de la identificación de un sujeto. Si bien después esa identificación no era visible por el uso de barbijo y demás cuestiones, pudimos determinar, haciendo un seguimiento de esta persona, con el tema de la terminal, que aparentemente había viajado, tuvimos los datos personales filiatorios de esta persona. Ajá. Pudimos determinar de una persona con frondosos antecedentes, en el cual esta persona se había personado, no es de acá de la localidad. Pudimos dar con esta persona en lo que respecta a la identificación. Sí. No así con la ubicación física de esta persona, por eso estamos tratando ahora de ubicarlo, para poder lograr la imputación de esta situación delictiva. El domicilio que este hombre había planteado en su primer momento, que nos llegamos al lugar y todo, son pensiones. Claro. Sabemos que es bastante nómade en esta circunstancia, Claro. por eso es que, pero ya vamos a dar con él. Lo importante es que ya lo tenemos individualizado, identificado, nos queda la situación física de tenerlo aquí para poder lograr la imputación.